Bienvenidos a este espacio en donde ya sabe, platicamos sobre la vida de Rosario Castellanos. ¿Quién fue? Pues sí, sabemos que fue una poeta, que fue una escritora, que fue diplomática, pero ¿quién más que mujeres para hablar sobre ella y conocerla a través de su poesía, de su literatura, de toda su trayectoria que podemos encontrar en los libros, pero también a través de las palabras? Así que le damos la bienvenida a Nadia López, quien también es poeta, quien también es escritora y también coordinadora de Nacional de Literatura de Limba, ¿verdad? Sí, hola Perla, qué gusto poder platicar Ay, qué hoy emoción. contigo y pues sobre todo también en un lugar bellísimo que lleva el nombre de la escritora que estamos pues celebrando y volviendo a releer, ¿no? Y reconocer pues no solo la gran mujer que fue, la gran Ujú. diplomática, sino también yo creo que la gran humanista. Sí, gran humanista que creo que nos vamos a centrar mucho en esta plática, Nadia, para conocer una faceta que creo que va mucho contigo, ¿no? El tema del indigenismo, el tema de un gran libro que es Balún Canán, y también Poesía no eres tú. Pero antes de entrar a ello, me gustaría saber cómo fue que conociste a Rosario Castellanos, cómo te adentraste en su obra. Fíjate que pienso que desde hace algún tiempo estoy pensando cuál es ese momento exacto en el que la obra de alguien te toca, pero te toca Sí. en serio. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo conocí la obra de Rosario Castellanos en el bachillerato Ujú. y lo conocí gracias a un libro de texto en el que venía un poema, que justo es el poema de Nostalgia, en la versión que dice que llevé todo lo que lleva la ola para romperse, no sal, estruendo, espuma, y ahora estoy de regreso, toqué con mis manos a una criatura viva, el silencio, ¿no? Pero en ese momento, en el bachillerato, la leí, más bien el poema no me sacudió tanto, pero sí su vida, porque en ese libro, yo recuerdo, era un libro rojito, precioso de literatura, donde venía hasta abajo un cintillo que venía la foto de la Biblioteca Central de la UNAM Ujú. y decía que Rosario Castellanos fue de las pocas mujeres que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras en ese tiempo en el que pues no era tan usual que las mujeres pasaran por una educación superior universitaria, y justo está esta foto. Y esa foto es crucial para mi vida, porque a partir de eso yo digo, tiene que ser la UNAM. Tengo que estudiar en la UNAM, porque pues bueno, empiezo a indagar más sobre más que la obra, sobre la vida de Castellanos, Ujú. y desde el inicio me prendió mucho, ¿no? El saber que a pesar de que ella nace en la Ciudad de México, pues prácticamente se reconoce como una mujer chiapaneca, ¿no? En este estado del sur. Y yo decía, pues yo soy de Aladito, yo soy de Oaxaca. Sí. ¿Y por qué te digo cuál es este momento en el que la obra de alguien te sacude? Porque justo fue cuando ya tiempo después llegó a esta ciudad y llegó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que recuerdo este poema y me hace todo el sentido. Y fue cuando lo entendí aquí, lejísimos de casa, lejísimos de mi familia. Entonces siento que el momento en el que a mí realmente me sacude la obra de Rosario Castellanos es justamente en la Facultad de Filosofía y Letras a los 17 años, viviendo en esta ciudad y pensando que es posible escribirse, narrarse desde esa primer persona que Rosario lo comienza a hacer. Ella es pionera en escribir desde un yo. Ujú. Ay, ya dejaste varios temas sobre la mesa que creo que vamos a tocar a lo largo de esta plática, pero ahora que mencionas cómo escriben desde el yo, me parece que hay muchas coincidencias también entre la obra de Rosario Castellanos y tu vida. Porque así como decías, ¿no? A ver, son estados que son así vecinos, ¿no? Por un lado Chiapas, tú también de Oaxaca, pero que migraste, que fuiste a San Quintín, en donde viviste justamente todos estos campos, veías como también lo que narra aquí Rosario Castellanos de los hacendados, ¿no? O sea, todas las familias, cómo existe esta gran familia que está a favor, o más bien trabajando, dándole trabajo a otras personas. Tú estabas en ese lado también, ¿no? O sea, tú también podías ser esa persona que conoce el campo, que conoce la cosmovisión incluso de las culturas originarias. Entonces, ¿cómo te llega un libro como Balún Canán en tu vida, ¿no? ¿Cómo recibes todas las letras que deja y toda la historia que hay en este libro? Fíjate que justo también hay que decir que esta obra
se reconoce para quienes intentamos estudiar y profundizar un poco más en la construcción de la literatura en lenguas originarias, como su historia, digamos, y todos los momentos que le ha tocado vivir desde que se está consolidando. Balún Canán se reconoce como esta obra parteaguas de la literatura indigenista, que nos da pie a muchas y muchos escritores que años después diremos, oye, es posible escribir sobre lo que vemos, sobre los cerros, sobre el café, sobre las lenguas que hablamos, sobre las tradiciones. Alguien más ya lo hizo, ¿no? Alguien más ya lo hizo, ya contó, porque también creo que hay que decirlo, yo sí soy como muy, que hay que decir las cosas por su nombre. La literatura en nuestro país por mucho tiempo ha tenido sus grandes temas, que de pronto los temas que tienen que ver con pueblos originarios, que tienen que ver con identidades, con mujeres, han sido vistos no como un espacio, digamos, de profundidad o de riqueza literaria, sino que a veces se ha visto como incluso un anexo dentro de una obra más grande. Entonces, muchos de los que estudiamos cómo se constituye la literatura mexicana en lenguas originarias, reconocemos que esta obra es esta como gran puerta a través de la cual muchas y muchos vamos a atravesar después para narrarnos a nosotras y a nosotros mismos. De hecho, cuando yo leí Balún Canán, justo lo leí en el bachillerato justamente, y a mí me pareció que por primera vez estaba yo leyendo a alguien que narraba cosas que yo estaba viendo en ese momento, ¿no? O sea, que narraba una realidad que no me era ajena. Y creo que eso es fundamental en la literatura con cualquier persona. Cuando encuentras algo que te hace sentido en la vida, sabes que hay un espacio para ti y hay un espacio audible también. Entonces, para muchas personas que escribimos en lenguas originarias en este país, sí reconocemos que Rosario Castellanos nos da como esa primer base a partir de la cual vamos a comenzar pues a gestar nuestras propias escrituras, por la cercanía de lo que escribía, ¿no? O sea, porque al leerla no leías algo ajeno, leías algo que podías vivir y palpar todos los días, desde las cosas de paisajes bellísimos, verdes, hasta las injusticias vividas, ¿no? Creo que eso es algo que se reconoce de Rosario Castellanos, ¿no? La cercanía que hay con la gente, el tacto que nos cuenta, lo humana que es, ¿no? O sea, a través de sus letras, y qué bueno que arrancabas también agregando esto, ¿no? Es una gran humanista que dejó reflejado en sus libros justamente mucho de lo que veía, mucho de lo que absorbía, y de ahí nacían varias de sus ideas para dejarlas ahora también plasmadas en un libro. ¿Qué pasa ahora en la actualidad, Nadia, no? O sea, estas letras están vigentes, estas historias todavía las vemos en la actualidad, como un Balún Canán hablando de hacendados, hablando de todas estas luchas que se viven con los pueblos originarios, sobre todo en este tema que decías, ¿no? Está muy marcado el indigenismo y abre una puerta a Rosario Castellanos en el momento que publica este libro, que además pareciera que también es estar leyendo a ella de chiquita, ¿no? En esta narradora. Sí, sí. Fíjate que a mí me gustaría decir que ya hay otra realidad totalmente distinta a la que se puede leer en su obra. Sin embargo, creo yo que todavía hay deudas muy profundas y que todavía va a tardar un buen tiempo en que sean resarcidas. ¿Por qué? Porque creo que sobre todo en el sur de nuestro país, todavía, a pesar de que ya quizá no hay esta forma, digamos, ¿no? de hacendados y de formas de trabajo, digamos, casi como tienda de raya, sí siguen existiendo prácticas, sobre todo muy racistas y discriminatorias, que van en otro sentido. Yo siempre he dicho que cuando hablamos de racismo y discriminación en nuestro país hay que tener mucho cuidado, porque no son prácticas muy visibles o muy palpables como lo pueden ser en otros países del mundo. Lo que tiene aquí en México, y por eso es muy complicado hablar de ello, es que es de pronto hasta muy oculto o muy sutil. Entonces, pienso ahora, por ejemplo, ¿por qué del universo de autoras y autores, por ejemplo, en español? Si lo comparamos con el universo de escritoras y escritores en lenguas indígenas, no estamos hablando, yo creo que ni siquiera del 2% en comparación. Y también, si nos ponemos a analizar digamos, el universo de autores y autoras en lenguas indígenas por sí solo, vamos a ver que todavía hoy en día hay una enorme deuda con las escritoras. Hay muy pocas escritoras, por ejemplo, siendo publicadas, no en antologías, sino más bien con libros únicos, hay muy pocas. Y esto obedece a muchas cosas, entre ellas, hay que decirlo, a que todavía la literatura
literatura en nuestro país no se piensa como multilingüe tal cual, se piensa más bien como pues literatura en lenguas originarias y literatura pues mexicana un poco, ¿no? Yo pienso que tendríamos ya que hablar de literatura mexicana en español, literatura mexicana en zapoteco y así, ¿no? Y creo que esto que en algún momento Rosario Castellanos hace muy evidente, como con estas prácticas de pagos, de vida. También ahora creo que son prácticas que habría que preguntarnos si siguen vigentes ahora en otros espacios, ¿no? ¿Quién accede a la universidad? ¿Quién puede publicar? ¿En qué editoriales? ¿Bajo qué sellos? Creo yo que es importante retomar la obra de Rosario Castellanos, sobre todo en este ánimo de la defensa de aquellas y aquellos, también hay que decirlo, que quizás sus voces no han sido tan audibles como debieron haberlo sido en algún momento. Pienso también como en esta mujer pues muy valiente que ahonda en otros géneros literarios que en su momento no eran tan usuales para las mujeres, ¿no? O sea, de pronto pensamos que si eres mujer, pues es muy obvio que escribas poesía, ¿no? Claro. Pero si empiezas a escribir ensayo, narrativa o dramaturgia, es así como de cómo se está metiendo, o sea, pueden escribir otros géneros, y creo que Rosario, en un momento en el que la gran mayoría de mujeres no estaba ahondando en justo en otros géneros literarios, ella lo hace, y lo hace con una fuerza y con una inteligencia que creo que justo esas son nuestras armas que siempre hemos tenido las mujeres, ¿no? Creo que hemos tenido una sola oportunidad para poder hacer cosas, y sabemos que en esa una sola oportunidad tenemos que echar toda la inteligencia que tengamos, toda la sensibilidad y también toda la fuerza. Y creo que Rosario Castellanos así lo entendió, y las generaciones que seguimos creo que nos sumamos a esa estafeta de vida. Te estás metiendo en un terreno para platicar sobre el feminismo, para platicar sobre el ser mujer, para platicar sobre qué significa hoy en día ser mujer, pero además ser indígena. Voy a dejar esto sobre la mesa porque vamos a un corte y regresamos para ahondar en este tema de qué significa en esta actualidad y en este mundo y en este México ser mujer y ser feminista y ser indígena. Regresamos a este espacio en el que estamos descubriendo a Rosario Castellanos, pero a través de Nadia López, que justamente antes de irnos al corte hablábamos sobre el ser mujer. Si Rosario Castellanos, al principio de todo lo que pasó y de toda esta trayectoria, ella decía, yo no soy feminista, ¿no? O sea, yo no quiero entrar en ese mundo, e incluso criticaba a las feministas, decía que pululaban por todos lados. Recordemos que a ella le toca estar incluso en la segunda ola del feminismo, con una Simone de Beauvoir escribiendo El segundo sexo, que se vuelve una Biblia, y que también Rosario Castellanos escribe una Biblia para muchas de nosotras, que es Mujer que sabe latín. ¿Cómo te impactó esta literatura, Nadia? ¿Y tú también te reconoces como feminista? Ay, Perla, justo fíjate que te voy a decir, y quizá me voy a sumar a esta primera intención de Rosario Castellanos cuando ella dice, no me reconozco como tal, ¿no? Yo creo que el feminismo en nuestro país ha atravesado por muchas etapas. Y creo que si yo me posiciono desde el ser una mujer de un pueblo originario y pienso el feminismo más como en esta ideología más, digamos, proveniente del norte o de otros espacios, no llega a mi comunidad, no llega a mi pueblo, no lo tenemos en mente. Pero sí creo que al menos cuando yo llegué a esta ciudad, gracias a ese feminismo, que era un poco más académico quizá, yo entendí que había muchas formas de ser mujer, y que la forma con la que yo crecí, que era una forma única, en la que solo tenías la posibilidad de tener una familia o dedicarte a tu casa, y yo la estaba rompiendo porque me venía acá en rebeldía a estudiar y porque quería ser profesionista y demás, me ayudó mucho. Sin embargo, a lo largo del tiempo, y creo que tal vez, no sé, me voy a atrever a decir que tal vez eso le pasó a Rosario, que
pudo, siendo tan universal ella, también con las lecturas que hacía y demás, entender que las mujeres somos tan diversas y generamos corrientes de pensamiento tan diversos según los lugares en los que hayamos habitado, las lenguas que hablemos, la situación de vida que nos haya tocado atravesar. Yo creo que para nada es gratuito que ella haga al inicio un poco esta primer separación, habiendo crecido en el estado que creció, ¿no? En el sur del país, y viendo también cuál era Y la que sabía vida. su privilegio. Exacto, que sabía también su privilegio, y también que, hay que decirlo, que le tocó mirar una forma y una condición de ser mujer que quizá no ocurría aquí en el centro del país o en el norte, pero sí en el sur, y que todavía sigue a veces muy marcada. Entonces, yo te puedo decir que más bien creo que hay muchos feminismos en nuestro país. Yo pienso que la forma en la que a mí me ha tocado transitar es más bien desde este acompañamiento con las mujeres de mi comunidad, en donde todas hacemos fiesta, todas guisamos, pero también todas chillamos, pero también todas bailamos, y creo que tendría que ser así, ¿no? Y a mí me parece que Rosario lo que hace es también crear propias estructuras, más allá de un feminismo, de un entendimiento del ser mujer en un momento complicadísimo de la vida, no solo pública, sino cultural del país pues en el que estamos. Y también creo que justo con Mujer que sabe latín podemos entender que lo que ella hace es también cuestionar, o sea, cuestionar muchísimo estructuras que quizá en ese momento estaban muy sólidas y que ahora decimos, bueno, era muy normal que la mujer no solo se dedicara a su casa, que fuera profesionista, que estudiara, que hiciera lo que quisiera, pero en ese momento era desafiar, ¿no? Desafiar las cosas dichas, establecidas, hechas. Porque, perdón que te interrumpa, Nadia, justo pienso en lo que estás diciendo y traigo a la memoria una imagen de Rosario Castellanos en medio de hombres. Traigo estas fotografías que creo que muchos de nosotros estamos viendo, en donde ella era la única mujer que estaba en ese mundo literario ya aquí que se estaba creando en México, ¿no? Cuando escribe y publica una antología de poetas, lo hace con hombres, lo hace con este grupo de los 8, ¿no? Entonces, ella también intentaba descubrir qué es ser mujer, ¿no? Qué es ser mujer en esa época que le toca vivir y qué es ser mujer en esta época, Nadia. Mira, yo creo que a pesar de que hay muchos cambios ya de la época que le tocó a Rosario Castellanos y la que estamos viviendo ahora, creo que aún así nos sigue costando mucho que nuestra obra sea leída con la misma sensibilidad, puntualidad, que se lea muchas obras escritas por varones. Y te puedo decir que algo que me he dado cuenta es que de pronto se desdeña actualmente mucho hablar sobre temas como, por ejemplo, la salud mental, como hablar de temas que tienen que ver con una cuestión mucho más emocional quizá, porque se cree que son temas femeninos, ¿no? Y yo cuando leo a Rosario Castellanos y digo, o sea, ella nos decía claramente en sus poemas que había días que el mundo le pesaba, ¿no? Que había días que sentía la rabia también encendida, y que también había días que celebraba todo, ¿no? Y que también había días que quería hacer fiesta por todo. Entonces pienso que es importante también ser como muy honestas, ¿no? Y yo soy muy honesta en esto, en decir que muchas veces uno empieza a escribir a modo. Cuando yo comencé a escribir por una beca bellísima que tuve, esos poemas que yo hice eran muy celebrados porque tenían el ritmo, la métrica, hablaba sobre la muerte con M mayúscula, me valió que me pudieran publicar en revistas como por ejemplo Sibila, ¿no? de España, que es una gran revista actualmente, como con mucho prestigio, pero me di cuenta que no eran los temas que yo quería hablar. Yo quería hablar de otras cosas, quería hablar del corazón roto, quería hablar de lo que me dolía, de los días que no entendía. Y me di cuenta que hubo un cambio en la lectura de mi poesía, ¿no? De cuando yo llevaba mis poemas de los que hablaba como de forma más filosófica del tiempo, de la muerte, de la vida, y estos poemas que de pronto hablaba de un gato, ¿no? Que tenía 7 vidas, como el amor que a veces tiene 7 vidas e intentamos que tenga una octava, y veía que había un cambio. Pero también ese cambio era mucho como con este decir, bueno, o sea,
chica va a escribir de esto. Yo creo que ese es nuestro reto siempre, ¿no? Que lo que escribimos siempre estamos como mucho más atentas a que quede muy bien, porque sabemos que tenemos un doble juicio sobre nuestras personas y sobre nuestra escritura. Y ahora, por ejemplo, que estoy acá en la Coordinación Nacional de Literatura del INVAL, me doy cuenta de algo. Cuando tú lanzas, por ejemplo, un taller, una convocatoria para un taller o para una cuestión de publicación, llegan muy pocas postulaciones de escritoras hoy, en la fecha. Y pienso, ¿por qué sigue sucediendo eso? Estamos escribiendo. ¿Por qué todavía no damos ese paso a que sea pública nuestra escritura totalmente? Y creo que tiene que ver con esto, con que la historia literaria nos ha enseñado que siempre vamos a tener un doble juicio no solo sobre nuestra escritura, sino también sobre nuestra forma de vida. Hay una poeta que yo admiro mucho, Andrea Muriel. Yo me acuerdo que había momentos en los que nosotras sentíamos que nos leían por cómo nos veían, ¿sabes? Entonces, creo que ese sigue siendo nuestros grandes retos. Y otro reto también, le sumo, el ser mujer y ser indígena, que eso también es algo que exploró Rosario Castellanos, ¿no? Y que tú nos puedes hablar muy bien de ese tema, porque así como nos estás contando todos los retos que te llegan en este cargo que ahorita estás ocupando, tu trayectoria, todo el camino que has avanzado, pero con estas dos etiquetas, ¿no? Ser mujer y ser indígena, pareciera que también es un acto de estar luchando día a día. Claro, decía Rosario Castellanos, ¿no? Esta doble condición de ser mexicana y ser mujer. Yo te diría esta triple condición, ser mexicana, ser mujer y ser indígena, ¿no? Y le podemos agregar migrante, joven y lo que quieras, ¿no? Afromexicana. Entonces, exacto. Yo creo que a mí lo que me ha hecho muy fuerte es contar con otras mujeres que también atraviesan por diferentes diversidades, no solo culturales, sino también de otras diversidades que existen en nuestro país, y saber que es importante generar estas grietas por donde puedas pasar, ¿no? Y por donde puedas generar tus propias narrativas poéticas desde lo que a ti te hace sentido decir. Yo te comentaba que cuando comencé a escribir estos poemas, eran poemas casi perfectos, porque eso me valió renovar la beca, pero no eran poemas que decían lo que yo quisiera. ¿Y te validaba un hombre? Sí, exacto. Entonces, ahora pienso, digo, decir lo que realmente tú quieres decir tiene un peso y tiene un costo, y a veces justo es preguntarme si estás dispuesta a pagar ese costo. En mi caso, yo te puedo decir que cuando yo escribo solamente en español, sé que voy a tener una mayor audiencia. Si yo escribo en mixteco y en español, sé que voy a tener una audiencia mucho menor, sé que no va a haber grandes editoriales interesándose en publicar una obra que esté en una lengua originaria porque hay un mercado pequeño, pero para mí sí tiene que ver con este posicionamiento de vida y político y hasta puede ser que ético, de seguir nombrando que nuestro país es diverso y en esa diversidad la literatura también tendría que serlo. Después escribir en español y va a haber un público más grande, sí, pero también el reto es escribir desde quién eres tú, desde tu propia verdad y honestidad, y para mí es eso, escribir desde el mixteco y desde lo que a mí me mueve y también pues me simbra. ¿Qué sentiste, Nadia, cuando escuchaste en la sala la lectura de poetas, de literatura en lenguas originarias? Era la primera vez que estaban resonando, ¿no? Cada una de estas letras, que estaba escuchándose esta diversidad de la que hablas, porque creo que Rosario Castellanos estaría emocionada a más no poder de ver que una mujer está en esta coordinación y que una mujer pareciera que está siguiendo los pasos de Rosario Castellanos, ¿no? O sea, porque vemos justamente que vas por ese camino y al momento de tú llenar esa sala con lenguas originarias fue un gran logro, pero un gran logro que está aquí, ¿no? Desde Rosario Castellanos, que fue cimentando y que ahora recordamos como la gran feminista de nuestro país, que nos abrió muchos caminos. Claro, mira, fue la sala principal del Palacio de Bellas Artes, que tiene una capacidad de más de 1,300 personas, y con el equipo bellísimo pero chiquito que somos en la coordinación dijimos,
lenguas originarias tienen que resonar en esta sala. Tengo entendido que llevaban muchos años sin que literatura estuviera con alguna actividad en este recinto, en la sala principal. Y pues sí, también dijimos, si van a ir las personas, o sea, va a haber gente interesada en escuchar lenguas diversas que son nuestras, pero que a veces son tan lejanas, ¿no? O sea, que las puedas reconocer, que digas, claro, eso es mije, eso es zapoteco. Hubo una asistencia pues de lleno total de la sala y creo que responde mucho a que personas como Rosario Castellanos y como un montón de escritoras han comenzado a generar estos espacios más audibles. Para mí fue un poco resarcir esta deuda que ojalá pueda ser cada 2 años o cada año, no lo sé, y que también nos dé la posibilidad de reconocernos y encontrarnos en una diversidad que si la defendemos va a seguir resistiendo. Recuerdo que en alguna entrevista a Rosario Castellanos le decían, o sea, ¿por qué escribía, no? Y ella, bueno, dice muchas cosas, escribo para reconocerme, ¿no? Escribo para existir, pero hay algo muy importante que decía, escribo porque así como la poesía para mí y la música para alguien más y la ciencia para alguien más le hace encontrarse en el mundo y en el universo, para mí la poesía me hace encontrarme en el universo y creo que eso es la literatura, el espacio donde nos podemos encontrar. Y bueno, me gustaría solo adelantarles que justo en este año también en todas las actividades que conmemoran este centenario, tenemos en la Coordinación Nacional de Literatura hacia finales de año un libro de justamente que son poemas de poesía No Eres Tú, que va a estar traducido a 5 lenguas originarias del estado de Chiapas, que son el zoque, el tojolabal, el celtal, el tzotzil y el chol. Entonces aparte lo van a poder escuchar. Entonces para mí eso también tiene que ver con cómo seguimos compartiendo la obra de Castellanos con otras generaciones, con otras lenguas, a través de los puentes que nos ayudan con la traducción. Sigue viva, yo creo que sigue vigente y creo que hace poquito abrimos uno de los espacios conmemorativos de lectura en un CEDAR y son chavitos de 15, 16 años que leen a Rosario y les conmueve y les invita. Yo creo que sigue vigente y viva y ojalá este centenario nos invite a acercarnos más a su obra. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer, leerla. Sí, creo que nunca hay que dejar de leer a Rosario Castellanos, siempre hay que regresar a su literatura. Y yo te agradezco de esta plática que conocimos más de Rosario Castellanos a través de ti, de tu vida y de lo vigente que está también la obra de Rosario Castellanos. Muchísimas gracias, Nadia. A ti. Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega para conocer más a Rosario Castellanos. No se pierdan nuestro siguiente capítulo. Nos vemos y muchísimas gracias.